This meeting is being recorded. Bien, pues muy buenas tardes a todos. En esta ocasión nos da mucho gusto presentar a la estudiante Kelly Joana Botello Badel. Ella es estudiante aquí en nuestro departamento de matemáticas y nos va a presentar este trabajo que se titula Algoritmo Mapper, una aplicación de las técnicas de la topología algebraica al análisis de datos. Este es un trabajo dirigido por el doctor Jesús González y la doctora ¿cómo se llama? Adriana Lara. Bueno, adelante Kelly, por favor. Bueno, muchas gracias, profesor. Sí, mi nombre es Kelly Botello, soy estudiante de aquí del Departamento de Matemáticas. Y bueno, tal como él lo mencionó, voy a hablarles un poco sobre el algoritmo Mapper. Entonces, comenzaré primero con una breve introducción, un poco de contexto, luego describiré el algoritmo Mapper como tal y por último explicaré tres aplicaciones sobre diferentes conjuntos de datos. Antes de hablar del algoritmo Mapper, quiero mencionar un poco sobre el análisis topológico de datos o por sus siglas en inglés, el TDA. El TDA es un conjunto de procesos que involucran las herramientas computacionales y los tópicos en topología algebraica para el análisis de datos. El algoritmo Mapper es precisamente uno de estos métodos que busca interpretar e entender un conjunto de datos a través de su visualización como un complejo simplicial. En muchos casos, estos conjuntos de datos que contienen información de algún tipo son multidimensionales, por lo que el algoritmo Mapper ayuda a reducir dimensionalidad y realizar una simplificación de dicho conjunto de datos. Fue introducido por Sim-Memoli Carson en el 2017 en este artículo de acá que nos describe el algoritmo, nos da su contexto topológico y nos muestra diferentes aplicaciones sobre diferentes conjuntos de datos. Acá, por ejemplo, se muestra una imagen que extraje del libro referenciado en la diapositiva anterior, donde tenemos un conjunto de datos, acá, por ejemplo, en forma de mano, y el algoritmo Mapper nos retorna como output el grafo que se nos muestra en la parte de abajo. Si nos damos cuenta, el algoritmo Mapper de alguna manera recupera información topológica del conjunto de datos original. Para saber entonces cómo pasamos de acá al mapper resultante, primero recordemos algunos conceptos. Un simplejo de dimensión k mayor o igual a 0 es el casco convexo de k más 1 puntos afinamente independientes en Rn. Es decir, un simplejo de dimensión 0 sería un punto, un simplejo de dimensión 1 serían dos puntos unidos por una arista, un simplejo de dimensión 2 sería un triángulo relleno y así nos vamos. Además, un complejo simplicial K sería un conjunto finito de simplejos que satisface que K contiene a todas las caras de todos los simplejos que lo conforman y además, para los simplejos en K, tenemos que o son disjuntos o comparten una cara. Por otro lado, sea U una familia finita de conjuntos, el nervio de U es el complejo simplicial que resulta de, por cada conjunto de la familia considero un vértice en el nervio. Y se forma un simplejo de dimensión k, es decir, con k más un vértices, si la intersección de los correspondientes k más un elementos de la familia es no vacía, es decir, si tengo que dos elementos de la familia se intersectan, entonces agrego la arista en el nervio de los correspondientes dos vértices que lo representan. Si hay intersecciones triples, relleno el triángulo, etc. Por último, un resultado importante del TDA, el teorema del nervio, nos dice que dado un espacio métrico M y una cubierta finita U de M, en este caso esa cubierta finita es precisamente la familia finita de conjuntos, en este caso que cubren a M, entonces el nervio de U es equivalente homotópicamente a M si toda intersección no vacía de los elementos de la cubierta es homotópicamente equivalente a un punto o contrátil. Recordemos que dos espacios topológicos son homotópicamente equivalentes si yo puedo deformar continuamente uno en el otro. Esto lo que nos quiere decir es que el nervio está recuperando la información topológica de M. Conservemos ese resultado por un momento y ahora sí expliquemos el algoritmo Mapper.
Partamos de un conjunto de datos con nociones de distancia entre sus elementos. En este caso, todas las aplicaciones que voy a mencionar en esta plática son de conjuntos de datos en Rn, por lo tanto vamos a considerar la distancia euclidiana. Aquí, por ejemplo, tengo un conjunto de 36 puntos en R a la 2. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar un algoritmo de agrupación, un clustering. Acá, por ejemplo, estoy usando la agrupación de enlaces simples, perdón, que consiste en, a partir de un parámetro R, yo voy a añadir una arista entre dos puntos si su distancia es menor o igual a R. Existen muchos algoritmos de agrupación y el mapper pues acepta cualquiera, claro, con algunos se pueden obtener mejores resultados que con otros. Después de aplicar el algoritmo de agrupación, realizamos un proceso de filtración, es decir, definimos una función filtro sobre el conjunto de datos para reducir su dimensión. Por ejemplo, podemos considerar una función filtro de proyección. Acá nos está mostrando una función filtro de proyección a la primera coordenada, en donde voy a obtener un conjunto de números reales. También podría considerar la proyección a la segunda componente, que también podríamos llamarla una función de altura por su comportamiento, pero quedémonos por ahora con para este ejemplo, quedémonos con la proyección a la primera componente, a la primera coordenada. Entonces, obtenemos un rango que es un conjunto de números reales, ¿cierto? Ahora vamos a definir una cubierta sobre ese rango de mi función filtro. En este caso, como es una cubierta unidimensional, como es un filtro unidimensional, mi cubierta van a ser intervalos con cierto porcentaje de traslape. Después, a partir de esa cubierta, en el rango de la función filtro, yo voy a obtener una cubierta del conjunto de datos original, como con las preimágenes. Entonces, para cada intervalo, para cada elemento de la cubierta, voy a considerar las componentes conexas de su preimagen. Claro, dependiendo de la función del algoritmo de agrupación que escogí. En este caso, por ejemplo, para el intervalo verde, yo tengo que su preimagen contiene dos componentes conexas, para el morado también, y para el intervalo amarillo y azul, estoy viendo que sus preimágenes contienen una sola componente conexa. El mapper resultante es entonces el nervio de esta cubierta. Es decir, que para este proceso de agrupación, esta función filtro y esta cubierta definida, obtuvimos este mapper resultante. Aquí se ve de manera un poco más clara lo que comentaba del nervio. Si yo tengo dos elementos en la cubierta que se interceptan en uno o más puntos, añado la arista correspondiente. Entonces, devolvámonos un momento al teorema del nervio. Si nos damos cuenta, lo que hace el mapper es un poco lo que está anunciando el teorema del nervio. Sin embargo, no en todos los casos es tan sencillo definir una cubierta que cumpla con estas propiedades. Por lo tanto, el mapper adopta propiedades menos estrictas, específicamente que los elementos de la cubierta del conjunto de datos sean conexos por arcos o se puedan escribir como unión de conjuntos conexos por arcos, y así recuperar al menos parte de la información topológica del conjunto de datos original, aunque no se logre la equivalencia homotópica con el nervio o en este caso con el mapper resultante. Entonces, habiendo explicado eso, ahora sí pasemos al primer experimento. Este experimento fue descrito en el artículo que les estuve mencionando de Sim, Memoli y Carson, en donde ellos se basaron en un trabajo previamente realizado por Miller y Raven en 1985 sobre un conjunto de datos de 145 individuos a los que se le tomaron 5 datos referentes o relacionados con la diabetes, más una sexta columna en donde se les asignaba una clasificación médica, siendo la tipo 1 un tipo de diabetes, la tipo 2 otro tipo de diabetes y la tipo 3 un paciente normal. Ellos aplicaron el método de la búsqueda de la proyección, que básicamente lo que hace es encontrar coordenadas relevantes para proyectar mi conjunto de datos y generar una visualización de esto. El proceso, estas fueron las componentes que arrojó
Estas son precisamente 3 de las 5 que se tomaron, y se obtuvo esta figura, algo así como un núcleo y 2 alitas, que lo que nos muestra es, en la parte del núcleo se concentran o predominan los pacientes con clasificación normal, y en cada una de las alitas se clasifican los tipos de diabetes. Sim, Memoli y Carson quisieron entonces aplicar el algoritmo Mapper a este conjunto de datos para ver si se obtenían resultados similares. Claro, en forma de un complejo simplicial o de un grafo. Y nosotros también replicamos ese procedimiento. Entonces, previamente a aplicar el algoritmo de agrupación, realizamos un proceso de normalización con el min-max scaler de la librería scalar en Python, debido a que los rangos de los valores eran ampliamente diferentes. Por lo tanto, sí se consideró pertinente primero realizar una normalización de los datos. Posteriormente a eso sí se aplicó el algoritmo de agrupación, el que les estuve mencionando, del enlace simple. Definimos la función filtro que ellos sugieren en el artículo, que es la función filtro de densidad, usando un kernel gaussiano definido de esta manera, donde n sería el tamaño del arreglo, pues la cantidad de filas, d sería la dimensión, y sigma un parámetro a escoger por el usuario. Este es un filtro unidimensional, entonces definimos la cubierta unidimensional también sobre el rango del filtro, donde este es el tamaño del intervalo, teniendo en cuenta, claro, las cotas de mi rango de la función filtro. N sería el número de intervalos y P el porcentaje de traslape. Con esto se calculan los intervalos de mi cubierta y ya queda definida. Este fue el mapper resultante que obtuvieron los autores para una cubierta de 3 intervalos con 50% de traslape. Notemos que si el comportamiento, o más bien la forma del mapper, sí se ve un poco como la que se mostraba con el método anterior, en donde estos nodos más oscuros lo que contienen son precisamente datos predominantes de pacientes con clasificación normal, y en las alitas pues, también se clasifican los tipos de diabetes, cada tipo de diabetes. Nosotros hicimos entonces un proceso muy similar. Tomamos un parámetro 0.55 para el algoritmo de agrupación de enlace simple. Para la función filtro tomamos un sigma igual a 0.57 y consideramos una cubierta de 3 intervalos con 49.99% de traslape, esto para evitar intersecciones triples. Obtuvimos este mapper resultante, en donde las etiquetas lo que nos muestran es el número del elemento de la cubierta y su componente conexa. Por ejemplo, para el elemento 0 de la cubierta tenemos 2 componentes conexas en su preimagen, una con 33 elementos del conjunto de datos y otra con 3. Y si miramos el reporte de clasificación de los datos, nos damos cuenta que si obtuvimos resultados satisfactorios, pues en esta parte los nodos más rojos, pues acá predominan los individuos con clasificación tipo 3, que en este caso sería la normal, y las alitas lo que están haciendo es clasificar precisamente cada tipo de diabetes. Este fue el segundo mapper que obtuvieron los autores, con una cubierta un poco más fina de 4 intervalos y 50% de traslape, donde se repite el comportamiento anterior. Nosotros también la realizamos, y para ajustando un poco los parámetros tanto del algoritmo de agrupación como para la función filtro, y definiendo la cubierta de 4 intervalos con 49.99% de traslape, obtuvimos este mapper resultante, que también presenta una clasificación bastante buena. Aquí también están predominando los individuos con clasificación normal, y en las salas pues únicamente tenemos pacientes con clasificaciones 1 y 2, dependiendo de cada tipo de diabetes. Aquí voy a hacer un comentario adicional, y es que estos parámetros que se escogieron fueron basados en diferentes pruebas que se realizaron hasta encontrar la tupla de parámetros que nos arrojara resultados convenientes, que consideráramos satisfactorios. Además, estos experimentos se realizaron con una implementación propia del algoritmo Mapper en el lenguaje de programación Python.
al igual que el siguiente experimento del que les voy a platicar el día de hoy. Para este, consideremos dos conjuntos de datos sobre la superficie del toro en 3 dimensiones, uno generado de manera aleatoria con la librería Datasets de Python. En este caso generamos 3000 puntos con estas dimensiones para el toro. Este C lo que nos dice es la medida desde el centro del toro hasta su extremo, y el IA es el radio del tubo del toro. Además, consideramos una base de datos construida donde las coordenadas de cada punto se ven de esta manera. Aquí A y C pues tienen pues miden lo mismo que en la base de datos aleatoria, y consideramos una distancia D para construirla que se define con esta expresión. Aquí se ve un poco más claro, el ángulo θ lo que está haciendo es hacer el recorrido sobre el ciclo central del toro, y el ángulo alfa lo que está haciendo es recorrer el tubo del toro. La distancia D lo que me está haciendo es cuando voy construyendo la base de datos, él me va generando estos anillos que se ven aquí, obviamente en R3. Entonces el D o sea, va calculando en dónde ubicarse para ir generando este anillo de puntos. El conjunto de datos se ve entonces de esta manera. Aquí generamos un conjunto de datos de 1000 elementos con estas medidas del toro y con estos ángulos para su llenado. Este conjunto de datos se definió para obtenerlo de manera que los puntos estuvieran uniformemente distribuidos sobre la superficie del toro. Con esto, entonces, ya comenzamos nuestro primer experimento. Consideremos primero el conjunto de datos generado de manera aleatoria con los parámetros que ya mencioné. Aplicamos el algoritmo de agrupación de enlace simple, al igual que en el experimento anterior, con un radio máximo de 1, y definimos una función filtro de proyección sobre las dos primeras coordenadas. Es decir, voy a obtener esto que se ve aquí. En este caso, estoy definiendo una función filtro 2-dimensional. Por lo tanto, voy a necesitar una cubierta de mi rango del filtro 2-dimensional también. Realizando varias pruebas, nos dimos cuenta que la cubierta que recupera mejor la información topológica del toro es la cubierta que definimos realizando una teselación de hexágonos inscritos en círculos de radio R, de esta manera. Así se cubre todo el rango del filtro. En este caso, pues tenemos 4 cotas, ¿verdad? Y ese es el rango que vamos a cubrir. Ahora voy a realizar otro comentario, y es que para este experimento nos planteamos como objetivo obtener un mapper resultante con simplejos de dimensión a lo más 2. Es decir, no solamente queríamos nodos y aristas, sino también triángulos rellenos. Por lo tanto, es muy importante que en la cubierta hayan intersecciones triples y que esas intersecciones triples recuperen información, tengan puntos a la hora de hallar la imagen inversa. En este caso, notemos que esta cubierta, tal cual como se ve, contiene intersecciones triples en un solo punto. Por lo tanto, es muy difícil, por no decir imposible, que al construir el mapper resultante se generen triángulos rellenos. Por lo tanto, realizamos un ajuste, dejamos los círculos ubicados de la misma manera, pero le aumentamos su radio un poco, hasta llegar a un radio R mayúscula que va a estar entre R y 3 medios de R minúscula para evitar intersecciones cuádruples, y así obtenemos nuestra cubierta 2-dimensional con círculos de radio R mayúscula, pero con centros ubicados a partir de círculos de radio R minúscula. Para este experimento, entonces, consideramos esta cubierta 2-dimensional con R minúscula igual a 0.8 y R mayúscula igual a 1.17. Así obtenemos un mapper resultante con 172 nodos, 515 aristas y 343 triángulos rellenos, que se ve de la siguiente manera. Aquí voy a acercar un poco con temor a que se me descontrole la presentación. Entonces, este mapper resultante, claramente se observa que se recupera el ciclo central del toro. Esta región de aquí se ve un poco confusa, o sea, en sí el mapper se ve bastante apretado porque tiene más vértices,
Y esta de parte de aquí en realidad es muy similar a la demás, o sea, es similar a la demás, solamente que nuestra librería para visualizar el mapper por alguna razón lo dobla, entonces esto fue lo mejor que pudimos obtener. Y además de recuperar el ciclo central, si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí en este vértice, notamos que para el elemento 29 de la cubierta tenemos dos componentes conexos. Aquí precisamente lo que se está recuperando es la parte de abajo del tubo del toro y la parte de arriba del tubo del toro, que luego pues se van a ir uniendo con los demás vértices. Este comportamiento se repite de manera adyacente hasta dar la vuelta completa. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente estamos recuperando el ciclo central del toro, sino también el del tubo del toro, es decir, estamos obteniendo una triangulación del toro como nuestro mapper resultante. Para el siguiente experimento, entonces consideramos nuestra otra base de datos, la base de datos construida con los parámetros que ya mencioné. Aplicamos el algoritmo de agrupación de enlace simple con un radio máximo de 1.5 y vamos a definir la función filtro que nos sugirieron los autores en el artículo. En este caso sería el filtro del laplaciano, donde consideramos un grafo en donde cada elemento del conjunto de datos es un vértice. Este va a ser un grafo completo y donde cada arista le voy a asignar un peso descrito por esta función de densidad de aquí con un parámetro epsilon que también elige el usuario. Con estos pesos se arma la matriz laplaciana con unos términos para normalizarla. Calculamos sus valores propios, sus vectores propios asociados, escogemos un par de esos vectores propios y con ellos definimos nuestra función filtro. Es decir, los ponemos uno al lado del otro y así para cada elemento de la base de datos le asigno un elemento en R2. Ahora, para saber cuáles vectores propios voy a escoger, realizamos varias pruebas. Los autores en el artículo mencionan que ellos escogieron las dos primeras en funciones no triviales. Sin embargo, no nos quedó tan claro, así que realizamos varias pruebas y nos dimos cuenta de que escogiendo el segundo mayor valor propio positivo, con multiplicidad mayor o igual a 2, escogemos los vectores asociados y los ubicamos. Con esa escogencia de vectores propios se obtenía una proyección conveniente de la base de datos. Así que eso fue lo que hicimos. Y obtuvimos esto que está aquí, donde aquí comprobamos que en efecto esos vectores propios están recuperando información topológica del conjunto de datos original. Para este experimento escogimos un epsilon para los pesos de 4. Utilizamos la misma cubierta que mencioné para el experimento anterior, dos-dimensional con R minúscula igual a 0.01 y R mayúscula igual a 0.015. Así obtuvimos un mapper resultante con 113 nodos, 333 aristas y 220 triángulos rellenos. Se ve de la siguiente manera. Aquí se ve un poco más claro lo que comentaba de dónde se recupera la topología del tubo del toro. Este comportamiento que da la vuelta completa y para este caso todos los triángulos del mapper están rellenos a excepción de uno, que es precisamente este que está aquí. Y es este ciclo el que me recupera el ciclo central del toro, que era muy necesario. Con eso terminamos los experimentos sobre la base de datos del toro y pasamos a nuestro último experimento. Para esto consideramos una base de datos cuatrodimensional de la calidad del aire que fue obtenida a partir de los datos que muestra la página de Dirección de Monitoreo Atmosférico en la Ciudad de México. Se ve más o menos de esta forma. Esta página lo que hace es recopilar información de varias estaciones de monitoreo. Toma información de varios parámetros contaminantes y a partir de eso hace unos cálculos para determinar si la calidad del aire o el índice de aire de salud es buena, aceptable, mala, muy mala o extremadamente mala. Entonces, con la información de esa página se construyó un conjunto de datos escogiendo 5 estaciones, específicamente estas que están aquí.
¿Por qué se escogieron? Se escogieron ya sea por su ubicación geográfica, por su estabilidad en el tiempo, ya que hay estaciones que llevan más tiempo que otras o que duran más en mantenimiento que otras. Y se escogieron además eh, 4 contaminantes, 5 estaciones, 4 contaminantes: dióxido de nitrógeno, ozono, partículas PM10 y la velocidad del viento. Esto debido al impacto en la salud que tienen estos parámetros. Y con esto consideramos entonces 2 conjuntos de datos. Una base de datos general que contiene los registros de las 5 estaciones y los 4 parámetros escogidos en el intervalo de las 6 de la mañana a las 10 de la noche durante el año 2018. Así obtenemos 23.548 registros y agregamos una quinta columna que obtiene la clasificación de cada registro, precisamente las que contiene la página. Y la base de datos crítica, que sería una subbase de datos de la general, que contiene la misma información, pero en el intervalo de tiempo de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana. Una nota adicional es que para estos experimentos utilizamos una librería que ya tiene implementado el algoritmo Mapper, en este caso sería el Kepler-Mapper en Python. Esto debido a que este algoritmo que ya está implementado en Python nos aceptaba de manera satisfactoria lo que es el algoritmo de agrupación, la función filtro que escogimos para este experimento en específico. Consideremos entonces primero la base de datos crítica y realizamos el proceso de normalización con el min-max scaler, por la misma razón que ocurrió con la diabetes. En este caso vamos a considerar el algoritmo de agrupación de DBSSCAN, muy común de la librería de scikit-learn de Python, con el parámetro EPS de 0.129. Y definimos la función filtro del kernel gaussiano, la misma que utilizamos para los experimentos sobre la base de datos de la diabetes, claro, ajustando los parámetros. En este caso la dimensión es 4, tomamos un sigma de 0.2 y ajustamos el tamaño de la regla. Luego sobre esa función, sobre el rango de la función filtro, definimos la cubierta unidimensional que ya tiene implementado el Kepler-Mapper, la cual recibe 3 parámetros: el número de intervalos, el porcentaje de traslape y las cuotas del rango de mi función filtro. Para este experimento consideramos una cubierta de 20 intervalos con 15% de traslape. Y entonces la librería construye el mapper resultante con 2 métodos, map y visualize. Se ve más o menos de esta manera. Este fue el mapper resultante que obtuvimos, en donde lo que podemos notar es que, bueno, una nota adicional también es que los colores fueron asignados de acuerdo a la última columna, la de clasificación, donde los nodos más oscuros son los que tienen clasificaciones menores, en este caso mejores, buenas, aceptables, y conforme el nodo se va haciendo más claro es porque tiene clasificaciones mayores de índice de calidad del aire. Notando los resultados que obtuvimos en el mapper, vemos que en esta sección del mapper resultante predominan las clasificaciones buenas, 1 y 2, y conforme nos vamos acercando al otro extremo del mapper, se van incluyendo clasificaciones 3, luego clasificaciones 4, hasta llegar al punto donde ya se incluyen las más altas. Y hay secciones del mapper que realizan clasificaciones exclusivas. Por ejemplo, aquí no se ve la imagen, pero este nodo que se muestra aquí, que está totalmente morado, solo contiene registros con clasificación 1. Este de aquí, por ejemplo, solo contiene registros con clasificación 6 y este de aquí solo contiene registros con clasificación 5. En términos de contaminantes, si vemos el registro por nodo, nos damos cuenta que, por ejemplo, en la parte de abajo del mapper, donde tengo los nodos más oscuros, vemos que los niveles de contaminación pues son bastante bajos, los registros que se toman de los parámetros que escogimos. Por ejemplo, se tienen valores máximos de 45 o 40 en la partícula PM10, y si nos vamos al otro extremo del mapper, ya sobre todo los niveles de PM10 se disparan hasta 250. Entonces con esto nos podemos dar cuenta que
es precisamente o principalmente el PM10 el que hace que se enciendan las alarmas y que la clasificación aumente. Entonces ya sabemos en el año 2018 qué parámetros o más bien qué clasificaciones se obtuvieron en términos de calidad del aire y ya sabemos qué parámetros son los que están influyendo en esas clasificaciones. Ahora, para saber de dónde vienen esos datos, también generamos mappers por estación. Por ejemplo, para la estación de Tlalnepantla, para estos experimentos lo que hicimos fue simplemente de la base de datos crítica, sacamos una subbase de datos con solo los datos de esta estación. Obtuvimos este mapper resultante que contiene registros con clasificación máxima de 3. Para el caso de Shallowstock, encontramos registros con clasificación máxima de 5. Para el caso de Miguel Hidalgo, encontramos registros con clasificación máxima de 2, bastante bueno, la verdad. Para el caso de Coajimalpa también. Y para el caso de Merced, encontramos registros con clasificación máxima de 3. ¿Qué podemos concluir de acá? Podemos concluir que los datos críticos que se muestran en el mapa resultante general, o sea, esos datos críticos están viniendo precisamente de la estación de Shallowstock, que es donde se están agrupando esos índices más altos de calidad del aire. Y se realizó el mismo proceso para la base de datos general. Este sería el experimento 2, donde consideramos los 23.548 datos y realizamos el mismo proceso. Simplemente realizamos un ajuste pequeño en el parámetro del algoritmo de agrupación, lo demás quedó igual. Y bueno, en la cubierta del rango de la función filtro, consideramos una cubierta un poco más fina de 30 intervalos con 15% de traslado. Y obtuvimos este mapper resultante, que si vemos, tiene un comportamiento bastante similar al otro. Aquí en los nodos morados predominan más que todo las clasificaciones de 1 y de 2. Si nos vamos al ciclo que se muestra acá, de un lado predominan los registros con clasificación 3 y del otro lado predominan los registros con clasificación 4. Esta rama del mapper contiene únicamente registros con clasificación 3 y si nos vamos por esta rama ya se comienzan a agrupar los registros con clasificación mayor. Igualmente realizamos el mapper por estación para el caso de Tlalnepantla. Encontramos registros con una clasificación máxima de 4. Para el caso de Shallowstock, encontramos registros con clasificación máxima de 6. Para el caso de Miguel Hidalgo, encontramos registros con clasificación máxima de 3. Igual para Coajimalpa, igual para Merced. De aquí podemos sacar una conclusión adicional y es que notemos que para el caso de Tlalnepantla, para el caso de Miguel Hidalgo y para el caso de Coajimalpa, en los mapas anteriores encontrábamos clasificaciones máximas de 2 y en esta encontramos clasificaciones máximas de 3. Esto lo que nos hace intuir es que esos registros con clasificación más alta, es decir, con menos calidad del aire, se están generando precisamente en ese rango de tiempo de las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Y con esto, pues ya concluimos las aplicaciones que les iba a mostrar el día de hoy y con esto concluiría la plática. Muchas gracias. Bien, pues me comentó Kelly que tiene algunas restricciones con el horario, por eso no puede estar más allá de las 16:40, pero tenemos tiempo suficiente para atender algunas preguntas, así que adelante, por Perfecto. favor. Sí, sin problema. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, es que no, como estoy desde mi teléfono, no encuentro dónde está la manita. Sí, bueno, Pero, ya tienes la voz, no te pero preocupes, sí, adelante. perdón. Sí, adelante, Eh, adelante. bueno, muchísimas gracias, Kelly. Está muy interesante tu plática. Eh, y bueno, me gustaría preguntarte algunas cositas. Claro. Bueno, o sea, en breve, lo que haces es en vectores de Laplaciano.
esa es como tu configuración inicial, ¿no? De los puntos. Eh, Tomas tu simplejo usando la cubierta con el parámetro del epsilon, ¿no? Y el filtro. Sí. Eh, pero, ¿cuál es tu medida de goodness? O sea, ¿qué medida estás usando para comparar la cercanía, vaya, de los puntos en tu espacio grande a los puntos en tu espacio pequeño? No tengo muy claro si te entendí bien, pero ¿te refieres a la noción de distancia que se traslada del conjunto de datos original a los conjuntos de datos filtrados? Ajá, o sea, imagínate que agarras Mapper con ciertos Ajá, hiperparámetros, ¿no? claro. Y te sale un resultado que le vamos a llamar Q1, ¿no? Te Ok, sale un conjunto de puntos Q1. Entonces agarras Mapper y le cambias otros parámetros, ¿no? Le claro. pones otros valores y te sale Q2. Ujú. ¿Cómo distingues o cómo sabes cuál es mejor, si Q1 o Q2? ¿Qué medida estás usando? Ok, bueno, eso depende mucho del objetivo del algoritmo. Por ejemplo, en el caso de el conjunto de datos de la diabetes, lo que buscamos fuera, primero, que se pareciera a los mappers que obtenían los autores y además de eso, que realizara la clasificación más perfecta que pudiéramos obtener. Entonces, en este caso, cuando íbamos moviendo parámetros, nos íbamos dando cuenta de que al mover uno, a lo mejor se realizaba una clasificación mejor de una de las aritas. Si movíamos otro, entonces a lo mejor esa clasificación desmejoraba, pero mejoraba otra. Entonces, tratamos de buscar como ese balance hasta encontrar la mejor clasificación posible de los datos que tuviéramos. Fue algo más como a criterio propio y viendo precisamente esos reportes de clasificación para el caso de la diabetes. Para el caso, por ejemplo, del toro, lo que buscábamos principalmente era obtener la mayor cantidad de información topológica de, pues precisamente del toro. Entonces, y lo que buscamos, sobre todo, fue recuperar esos dos ciclos que mencioné, el ciclo central, que en realidad es bastante fácil de recuperar en el filtro, pero más que todo el del tubo del toro, que yo viera ese comportamiento que se recuperaran, como quien dice, las dos secciones hasta dar la vuelta completa. Obviamente, después de obtener un toro que dijimos, ok, ya, este es el mapper que nos sirve, se hicieron algunas verificaciones, no sé, calculamos la característica de Euler que nos diera cero, también miramos algo con los grupos de homología y también se aplicó O- un ok, algoritmo con teoría de Morphy. pero pues tienes ahí como de manera subyacente el nervio, ¿no? Bueno, el teorema del nervio. Claro, Entonces, de alguna manera, tendría que haber como alguna manera de que tus representaciones iniciales, o sea, que las cubiertas que usaste para Q1, para obtener Q1, y las cubiertas que usaste para obtener, y la cubierta que usaste para obtener Q2, pues se sí, unan por el nervio, ¿no? O sea, que sean equivalentes, que haya una equivalencia entre ellas. ok, Entonces, o sea, eso que dices que estás tomando, pues alguna de la característica de Euler, eso está bien, pero de alguna manera hay algo subyacente en la teoría que estás mencionando que de alguna manera te está justificando que eso se va a conservar, ¿no? O sea, que no te claro, sales de tu clase de homotopía. claro, Este, sí, claro. ¿En qué momento se rompe el nervio? O sea, ¿en qué momento ya no cumples con el teorema? O sea, ¿qué es lo que tendría que haber? Ok, entiendo. Este, y justo, bueno, va a sonar a publicidad, pero UMAP tiene eso. Y lo que te dice UMAP es, bueno, yo voy a conseguir cubiertas que no se me desconecten. Ya entiendo. Ajá, porque con Mapper se te desconectan. Y eso es un problema, ¿no? Este, pero UMAP lo que te dice es, bueno, vamos a agregar algunas cosas más. Este, Primero, Epsilon va a ser local, no Ujú. va a ser general.
¿no? Eso para poder asegurar que no se me desconecten las cosas. Y segundo, vamos a agregar un proceso de optimización usando una medida para determinar qué tan lejos está el mapper que obtienes, ¿no? En este Ok, caso, la distribución de los puntos respecto de tus puntos iniciales, ¿no? Y lo que usan es entropía, pero en realidad pues puedes usar muchísimas otras medidas, ¿no? Para medir, ¿no? Goodness of fit. Es lo que he visto que luego ponen ahí en la literatura, pero bueno, era todo. ok. No, muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Pues no tenemos lamentablemente más tiempo para hacer más preguntas, pero ahí tienen la dirección electrónica de Kelly, pueden escribirle directamente. Y bueno, pues si nos da chance de compartir la pantalla, Kelly, por favor. Sí, claro. Estelita, si puedes poner la constancia de Kelly. Bien, el Departamento de Matemáticas otorga la presente constancia a la licenciada Kelly Johanna Botello Badel por su conferencia Algoritmo Mapper, una aplicación de las técnicas de la topología algebraica al análisis de datos. Bueno, pues abran por favor sus micrófonos y démosle un fuerte aplauso a Kelly por esta fantástica charla que nos ha dado. Muchas gracias, Kelly. Gracias. Bueno, muy bien, Solgi, no te vayas, No, y me quedo. Jesús tampoco. Bueno, pues gracias a todos. Les informo que la semana, bueno, la siguiente sesión debería de ser el día 8 de noviembre. Eh, esta base va a correr a cargo del doctor Eduardo Vázquez, que pues, nos tiene acostumbrados a charlas muy interesantes relacionadas con cuestiones de optimización relacionadas con algoritmos genéticos. Va a ser una charla muy interesante, pero no va a poder ser el 8 de noviembre porque él tiene que impartir un curso en esa fecha y va a ser la semana siguiente, el 15 de noviembre. Entonces, de todas maneras, pues por el correo y por el chat les vamos a mantener informados. Y bueno, pues a todos les doy las gracias por su atención y bueno, pues me gustaría quedarme un momento con Jesús y Solkin. Bueno,